Tuve por ahí un problema, empecé un en vivo y hubo un detalle por ahí, pero ya estoy de vuelta. Bueno, me presento, mi nombre es Marisol Fernández Romero, soy psicóloga y sexóloga. Radico en la ciudad de Durango y ahí es donde atiendo pacientes, regularmente atiendo adultos en terapia individual y también atiendo parejas. El tema de hoy es el ciclo hormonal en el hombre. No sé si tengan algunas dudas sobre ese tema. El martes me parece, publiqué el podcast de esta semana que también habla un poquito más de este tema. Si te interesa, puedes ir a escucharlo. Y pues bueno, ciclo hormonal en el hombre. Ahora que estuve publicando, muchos me expresaron que sí conocen que hay un ciclo hormonal. Si ven este video, ya sea en vivo o ya sea que lo vean después, me gustaría que compartieran cómo es que ustedes identifican y cómo es que ustedes viven este cambio de ciclo y cómo ustedes se dieron cuenta si fue porque alguien se los dijo, ustedes lo pensaron o simplemente se descubrieron que a final de cuentas hay un ciclo o ni siquiera se habían detenido a pensarlo. Me gustaría que lo compartieran y sobre todo para aquellos si existen dudas qué pasa con las hormonas en el hombre, qué ocasionan. Todo este tema surge mucho también porque luego las pacientes en consulta. Sí, muchas veces cuando empezamos a ver todo esto de las emociones caen en esta pregunta de a los hombres no les pasa o por qué a los hombres no les pasa así o por qué ellos no se alcanzan a descontrolar como nosotros nos descontrolamos algunas veces. Entonces, sí viene esta parte donde a los hombres también les pasa, sí viene un cambio hormonal y lo que les explico regularmente con esto es que hay una curva de la vida que es arriba hacia abajo y es impredecible porque pueden pasar muchas cosas que no están en nuestras manos y hay una curva emocional y también hay una curva hormonal. También por medio del intelecto y a través de desarrollar el cerebro es como podemos conectar estas tres a través de el autoconocimiento, la autoexploración y el preguntarme cómo funciona mi cuerpo. Y entonces de este modo empezar a hacer como un registro y ver cómo conectan cada una de esas partes de mi vida para ver cómo reacciono. Muchas veces solamente nos queremos hacer los valientes o adjudicarnos el yo puedo solo o el no hay problema, ya me voy a calmar, ya no me voy a volver a enojar. Pero a veces no nada más es el hecho de no volverme a enojar, sino que hay otros factores que contribuyen a que yo esté más enojado, o a que yo esté más triste, o a que no alcance a estar feliz. Entonces, parte de buscar el autoconocimiento es ver si depende de mí o es algo que hay externo o cómo funciona esto de los ciclos, sobre todo porque a las mujeres nos pasa y es muy evidente y este tema está ya muy explotado también en cuanto a ya estás en tus días o ya estás hormonal o que ya te hace falta tu mantenimiento por ahí. Entonces, sí a las mujeres nos pasa, pero a los hombres también les pasa. Tengo por aquí una pregunta. Hola Arnoldo, mucho gusto, siempre me da gusto que me preguntes. Hola, ¿qué tal? ¿Me podrías explicar, por favor, qué hace una sexóloga? ¿Qué es el ciclo hormonal? Es como cuando las mujeres andan en sus días, pero en hombres, sí, justamente. Una sexóloga lo que hace es como desmenuzar todo lo que implica ser ese ser humano que eres. Sobre todo, cómo te has desarrollado y cómo te has desenvuelto a lo largo de tu vida, desde el hecho de que a veces nacemos siendo hombres o siendo mujeres y de acuerdo a esto nos van asignando o nos van adjudicando cosas que tenemos que hacer. Es decir, eres hombre, te gusta el azul, te gustan los deportes, si eres mujer tienes que comportarte o actuar de tal o cual manera. Entonces, pasa o no pasa, a veces las familias son más liberales, tiene que ver en qué ciudad nacemos, en qué país, todo esto y de cómo vamos ampliando nuestro cerebro y cómo lo vamos haciendo más elástico a través de ir aprendiendo. Entonces, un sexólogo lo que hace es ir viendo cómo en algún punto tu sexualidad se puede ver impedida en este momento por todo tu historial. Y no tiene que ver la sexualidad solamente con el sexo o con el tener penetración o contacto genital, tiene que ver con cómo te vistes, qué te gusta, cómo te expresas, si hay una concordancia con lo que pienso acá, con lo que siento y con lo que mi cuerpo tiene. Y no nada más les digo tiene que ver con el sexo o con cómo eh, tenemos relaciones sexuales, que es a lo que se van primero. Todo lo que implica una relación sexual también atendemos relaciones de pareja, el cómo autoconocernos. Entonces, cuando vayamos con la pareja, también tenemos que atender al individuo y ver de dónde viene, cuáles son las mañas, por así decirlo, dónde lo aprendió, cuáles son las formas de amor.
cuál es mi autoconcepto, si me quiero o no quiero mi cuerpo. En el acto sexual también es importante el cómo me acepto, cómo me concibo a mí mismo. Y ahorita que estamos con todo esto de los ciclos hormonales, también es quitar muchos tabús y quitar muchas cosas que nos meten, ya sea por parte de la religión, y esto en ningún momento indica que las religiones sean malas, sino que a veces las interpretaciones que le damos nos limitan en nuestra sexualidad y esto es donde ya no encaja. Entonces hay que ver por dónde o cómo estoy tomando la religión, de tal modo que a veces me puede generar culpa el tener placer. Entonces, todo ese tipo de cosas podemos ver los sexólogos. Es un campo muy amplio y pueden ser, yo en mi caso atiendo adultos, pero les digo, pueden ser con niños o con adolescentes, atención de prevención de abuso sexual o atención de sobrevivientes de abuso sexual. Y pues bueno, en el campo de la sexología es muy amplio. Y lo del ciclo hormonal sí tiene que ver con eso, como lo de los días. Obviamente los hombres no tienen una menstruación, pero sí hay picos de testosterona donde ustedes detectan ciertos cambios distintos en el cuerpo y que los hacen actuar de manera diferente. Regularmente, emocionalmente se nota cuando ustedes pueden estar un poco más sensibles al enojo, al coraje o al salirse de sus casillas o en algún punto de concentrarse a tal grado en el trabajo o en algún deporte que pierdan a veces noción del tiempo y que puedan estar varias horas y no hay ningún problema, no se cansan, pueden continuar. Y hay veces que la misma actividad les cansa muchísimo y no la pueden llevar a cabo. Y eso tiene que ver con las hormonas también. Y sobre todo la libido afecta muchísimo los picos de testosterona. Cuando están un poco más altos tengo muchas más ganas y cuando están más bajos no tengo tantas ganas. Y cuando están más bajos también puede ser que sea más difícil mantener una erección o inclusive tener una erección. Y a veces esto, si no lo sabemos, nos puede generar conflicto porque creo que es algo aquí o que algo no está bien en mí. O en la pareja puede generar conflicto porque como no funciona el asunto es como entonces no te excito, entonces no te gusto y todo ese tipo de cosas. Entonces puede ser el ciclo hormonal, no necesariamente algo psicológico o alguna falla que esté este, algo mal ahí en el cuerpo. En cuanto al ciclo hormonal es eso, sí, con los hombres no hay algo todavía definido que diga, bueno, es de 28 días como en las mujeres, los primeros 5 son así y el día más alto eres más fértil. De hecho, el ciclo hormonal del hombre no se basa en la fertilidad, tiene que ver con los picos de testosterona que producimos y la testosterona se ve influida pues, si es de día o si es de noche. Entonces, en la mañana hay unos picos más altos de testosterona y en la noche ya va bajando un poco más. Por eso pudiera ser más probable que en un mañanero tengan más vigorosidad que en la noche, porque ya aparte de que fueron a trabajar y todo esto, a veces le atribuyen, es que estoy muy estresado, pero también tiene que ver con el ciclo que ustedes viven y ya en la noche es mucho más pesado. Algunos tienen picos muy altos en la madrugada, 3 4 y por eso a veces también ya descansaron, ya durmieron un rato y ya pueden tener más acción. Y eso tiene que ver con el ciclo hormonal, no tanto con qué tan cansados estén. Y aquí es donde entra estas partes donde si yo me conozco y hago esta autoexploración, puedo entonces mantener una relación sexual placentera a ciertas horas y no forzar la que tiene que ser el viernes en la noche. A lo mejor es un martes en la mañana, pero es una relación muy placentera para ambos porque están en sus picos hormonales. Entonces, cuando empiezan en pareja es muy padre conocerse y ir viendo cómo funciona este ciclo. Tengo por acá otra pregunta. Hola Andrea, ¿cómo estás? Un gusto que me estés viendo por aquí. Me gustaría verlos a ustedes también. Hola Marisol, ¿el ciclo hormonal del hombre también afecta sus emociones como nos afecta a nuestras mujeres? Sí, mucho les afecta, sí les mueve, pero la emoción que a ellos les altera más es el enojo. El enojo y cuando hay poca testosterona en el cuerpo pudiera ser que el miedo esté un poco más desatado o la inseguridad. Entonces, a las mujeres, por el otro lado, nos mueve un poco más entre felicidad y tristeza. Los picos se mueven entre estas dos emociones y por eso la reacción es diferente. Aparte de que las hormonas en las mujeres generan mucho más conflicto en la cabeza y es más conjunto de emociones, como que es un nudo más difícil. Y en los hombres, lo que genera mucho es se ve como agresividad, hostilidad, porque hay hombres, pues no es necesariamente ser violento implica pegar, sino el hecho de llegar a la casa y encerrarme y no querer que nadie me toque y que nadie me hable. Todo eso también tiene que ver con quítate o que no se te antoje tu pareja, puede ser, o que inclusive tengas muchísimas ganas y puedas tener mucha vigorosidad y uno y otro y no tienes saciedad. Entonces, puede pasar por ahí. Todo esto de las emociones sí les mueve distinto a ellos, pero sí hay una, hay un impacto, iba a decir una afección, pero no, hay un impacto, hay una influencia en todo lo que ellos sienten y sobre todo en el pensar.
Recuerden, las hormonas lo que nos generan es como un poco de como confusión, como si nos pusieran una venda que sí alcanzo a ver pero no veo bien. Entonces, conforme lo vamos conociendo, quitamos esa venda o ya sabemos que como ahorita no veo bien, entonces mejor no voy caminando para no tropezar más feo, que es lo que les digo. Si ya sé que cuando yo voy a estar cerca de mis días me da el pico más alto hormonal y en esos días yo me quiero poner a llorar y que me quiero encerrar, entonces en esos días yo he de procurar sí ir al ejercicio, cuidar mucho mi alimentación, tomar agua, aunque me cueste más trabajo hacer un esfuerzo más grande para que yo de alguna manera le ayude a mi cuerpo con esto de las hormonas. Entonces, los hombres igualito también tienen que hacer lo mismo. Hay mucha alimentación, el ejercicio les ayuda mucho a controlar los niveles de testosterona y entonces es lo que les digo, ahí hay que hacer una autoexploración. Por eso es importante ir a terapia para que lo hagamos también más detallado. Pero busquen también cómo afecta la testosterona al hombre, qué es lo que genera, y de este modo van a entender cómo van a ir siendo los picos. Cuando empezamos a ver un ciclo, lo que les digo y lo más importante es tengan un registro, hagan un registro de lo que está pasando. Hoy es lunes, me enojé a las 7 de la noche, es tal. Eh, Hoy es martes, estuvo todo tranquilo. O ver, salí hoy con mis amigos y de plano me dicen que me salí de mis casillas y me enojé. Y a lo mejor eso mismo se vuelve a repetir 3 semanas después o 2 semanas después. Y el chiste es seguirlo haciendo como en un periodo de 3 meses te vas a dar cuenta en qué momento tu ciclo se está repitiendo y como cuánto dura. Puede haber una variación como con las mujeres de 8 a 10 días. Y les digo, en la mujer es como más mensual y en el hombre es diario. Se va renovando, se va renovando, se va renovando y sí funciona muy diferente. Tengo otra pregunta. Hola Fer, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Marisol, ¿por qué al hombre se le antoja más cuando una mujer está en sus días? Mm, Esto puede tener variaciones, pero básicamente son las hormonas. Eh, con los animales es más evidente cómo es que el olfato funciona en todo esto de la sexualidad y cómo es que el macho a veces corteja a la hembra o cómo ciertas actitudes que tienen hembras y machos en la naturaleza se asemejan mucho a lo que vivimos como humanos, nada más que como nosotros racionalizamos, no es como que andamos como los perritos olfateándonos por ahí para reconocernos, pero los hombres de alguna manera u otra pueden olfatear las hormonas que tenemos, los picos hormonales. Entonces, tanto se les antoja muchísimo a veces cuando estamos cerca de nuestros días o en nuestros días, porque hay hombres que se les puede antojar, pero hay otros también a los que les puede dar asco, eso es importante. Es mucho lo que he escuchado que no se les antoja y otros que no les importa. Entonces, puede ser que se les antoje mucho, pero a la mujer no quiera. Entonces, ahí entramos como en otro tema. Pero ahí hay un pico hormonal muy grande que el hombre detecta y que las hormonas son compatibles con las suyas y entonces como que se alteran, como que como cuando hacemos en la primaria el volcancito que explota si le echamos alcacelcer y agua. Entonces la mujer trae el alcacelcer y no pasa nada si no está con el otro. Entonces cuando juntamos esas dos hormonas generamos como chispa y se nos antoja y entonces es como cuando dicen que nos gana la hormona. Y esto puede pasar ahí, también puede pasar como a los 15 días, cuando estamos más fértiles, de nuestro día 1 cuando nos baja, al día 15 pudiera ser más. Y sobre todo, si empata con su pico alto de testosterona, no importa en el ciclo en el que esté la mujer, el hombre va a tener más ganas. Entonces, si él trae más ganas y resulta que estás en tus días, a veces no tiene que ver con eso, tiene que ver con el ciclo en el que él anda. Y pues para esto es importante como que se conozca cada uno para que comparen si es el suyo, es el tuyo o es la combinación de los dos. Si es un proceso de estar como registrando un tiempito y ser pacientes con ustedes, pero a la larga les sirve muchísimo porque es algo que van a vivir toda la vida. Algo que les digo que es importante, no porque ustedes no menstruen o a las mujeres, cuando ya dejamos de menstruar, no por eso el ciclo hormonal deja de funcionar como funciona habitualmente. De hecho, aunque no reglemos, sigue habiendo las hormonas, siempre, 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 aunque ya no haya esta función, pero sigue habiendo picos hormonales y funcionamos más o menos igual, nada más que a veces la carga es mucho más fuerte y cuando vamos envejeciendo la carga hormonal es mucho más débil y entonces hace que los procesos sean un poco más lentos, pero al final de cuentas siguen siendo lo mismo. Esto también desdice muchos como mitos de que cuando ya está la menopausia o cuando ya llega un punto en la vejez ya no está la sexualidad activa o ya se muere esa parte. Al contrario, cuando llega la vejez hay unos picos de repente muy altos donde ustedes pueden disfrutar mucho de la sexualidad. Tiene que ver mucho con las hormonas, 100% hormonal. Entonces, como les digo, no les puedo dar datos científicos como tal porque sí hay muchos estudios
muy variados, pero nada comprobado todavía que se haya hecho como donde ya haya una realidad. De hecho, por eso es tan complicado tener una pastilla o algún anticonceptivo que sea para los hombres, porque como sus ciclos son tan variados de hombre a hombre, es muy difícil definir todavía cómo funciona su ciclo. Entonces, por eso todavía no tenemos un medicamento que para ellos funcione. Hay uno que sacaron hace poco, pero de todas maneras todavía no está como aprobado, ni tampoco se ha visto a largo plazo, ni se han tenido los suficientes casos como para poder decir si funciona o no funciona, o a lo mejor alguna afección a largo plazo, como con las mujeres. Lo que sí se dice es que a ellos les afectaría mucho menos hormonalmente, como a diferencia de lo que nos afecta a nosotras. No sé si tengan por ahí alguna otra pregunta. Muchas gracias por participar, los que han participado hasta ahorita. Este tema tiene que ver mucho con la cultura, todo lo del machismo, toda esta parte donde se espera que el hombre sea viril, que rinda, que siempre tenga ganas, que sea él el que tenga la iniciativa. Tantas cosas, tantos mitos que giran en torno a la sexualidad y sobre todo la masculina, a veces solamente tienen que ver con el ciclo hormonal y con conocer un poco cómo funciona su cerebro y se quitarían de muchos problemas y evitarían también situaciones de pareja. No nada más es el hecho de conocerme, ay, bueno, mi así funciona. No. En el momento en que yo entiendo cómo funciono, puedo expresarme mejor y puedo transmitirle a mi pareja o la persona con la que yo esté cómo me siento, qué está pasando adentro, qué estoy pensando, qué me está moviendo, qué onda. Entonces, para eso sirve el autoconocimiento, como para ver qué está pasando adentro y entonces poderlo comunicar. Y para eso sirve la terapia en pareja, como para este asesoramiento ida y vuelta, y entonces que haya como un acompañamiento en el análisis y en el cambio que vayan a ir haciendo. Tengo otra pregunta. ¿Y si hacen la vasectomía, afecta en algo en su ciclo hormonal? Hay una ligera afección, pero no es muy significativa. Mm, Solo pasa, es que hay varios tipos de vasectomía o hay distintos tipos de operaciones para que los hombres ya no puedan tener hijos. Cuando se meten con la parte, perdón, con la parte de las gónadas, que son los testículos con los hombres, ahí sí pudiera haber algún cambio en el ciclo hormonal porque los testículos son los que producen la testosterona. En el cerebro hay una glándula que es la que estimula a las glándulas para que ellas produzcan la testosterona. Entonces, en el hombre la que genera la testosterona son los testículos. Entonces, cuando hay alguna fricción por ahí, es cuando por eso a veces se pueden quedar estériles, cuando reciben algún golpe muy fuerte o algo así, porque la testosterona es la que genera que se produzcan los espermatozoides. Entonces, como ya hay una afección de testosterona, sí puede afectar. De hecho, también tiene que ver con que no puedan tener hijos o que sean infértiles, bajos índices de testosterona. Entonces, eso también se puede nivelar con alimentación, con un tratamiento con algún especialista. Para eso pueden ir a un endocrinólogo, si no me equivoco, pero de todas maneras un médico les puede asesorar con quién. Y que se traten y se regularicen y de este modo generar un conteo hormonal mejor y ya poder entrar en lo de la reproducción. Cuando se hace la vasectomía, como a veces nada más es como quemar los conductos o cortarlos y cauterizarlos, no se meten mucho con el funcionamiento de los testículos, siguen funcionando y se siguen produciendo, pero no hay todavía algunos estudios que comprueben que haciéndose la vasectomía hay como... También a veces creen que se hacen la vasectomía y afecta como la masculinidad o el hecho de sentirme más viril o la erección. No, no genera ninguna afección porque la erección tiene que ver con la irrigación de sangre, con otras cosas que no tienen nada que ver con el sistema reproductor. Y tenemos otra pregunta de Arnoldo, dice, bueno, espero haber contestado tu pregunta, Andy, si no, hazme otra pregunta o algo así y ahí voy dando más información. Cuando hablas de la autoexploración, ¿te refieres al registro que recomiendas? ¿Qué otras cosas se pueden hacer para conocerlo? La autoexploración también tiene que ver con hacer como un registro de qué cosas me van indicando que mis índices de testosterona están altos. Algo que les recomiendo mucho a veces es ver qué tanto les crece el vello facial. Hay días en ustedes donde se pueden rasurar y el mismo día en la tarde ya tienen así como el vellito botado, o en la noche, o ya el día siguiente en la mañana. Y hay días que se rasuran les puede durar hasta en la tarde del día siguiente. Entonces, cuando bota muy fácil el vello quiere decir que estamos en altos índices de testosterona. Entonces, a veces, de hecho, en el celular pudieran registrar algo así donde registrar tal. Y para que el mismo celular les vaya indicando, fíjense que no me he metido a explorar eso, me gustaría inclusive hasta que si ustedes tienen una experiencia con eso me lo compartieran,
pero hay muchas aplicaciones para registrar el ciclo hormonal femenino. Voy a checar si hay alguna para el ciclo masculino, pero debe de haber alguna manera donde también con el celular sirva de apoyo, donde pongamos un conteo o una alarma. A ver, al mes me pasó esto. Entonces, bueno, les decía, lo del vello facial tiene que ver con también controlar mis emociones. También un conteo hormonal, obviamente pueden ir a hacerse un análisis de sangre y de orina. No sé bien exactamente con cuál sea mejor, me parece que es con sangre donde queda mejor el conteo hormonal. Sí, para las embarazadas también es por sangre, entonces con los hombres es igual. Un conteo hormonal para saber cómo están mis niveles y entonces hacer un registro, a lo mejor ir cada mes o cada 3 meses. Para esto sí les recomiendo ir con un médico y que les diga exactamente qué necesitan o cómo, qué aparte de un conteo hormonal les pudiera servir para saber cómo están sus índices. Entonces, si vamos a un conteo hormonal cada mes, vamos a saber también cómo van a estar mis hormonas y si el pico está igual cada mes. También tiene que ver con los olores. Cuando los olores son un poco más fuertes, mi testosterona está un poco más alta. Cuando el olor, porque me imagino les ha pasado, a todos nos pasa, hay días en los que puedo estar con la misma camisa en las mismas situaciones y sudo muchísimo más y aparte hay un olor que digo, bueno, no es normal que yo esté así. Esos días puede haber un pico raro de testosterona. Recuerden que la alimentación es base. Entonces, si yo también, no necesariamente es mi ciclo se puede ver alterado por la alimentación que tengo, por la falta de hidratación, por no hacer ejercicio. Entonces, si no estoy alimentándome bien, entonces voy a traer todo esto alterado. Esto pasa en ambos, como tanto en hombres como en mujeres. Entonces, sí es importante tener, a eso es a lo que me refiero con autoexploración. No nada más es, bueno, el conteo hormonal es qué tanta agua estoy tomando, cómo estoy durmiendo en las noches, también a través del sueño puedo saber cómo están mis hormonas, porque a veces puedo tener insomnio o dormir muy poquitas horas y sigo rindiendo al día siguiente súper bien. Eso indica altos índices de testosterona. Y obviamente estamos hablando como al tanteo porque no estamos teniendo un conteo hormonal médico, pero al final de cuentas, a grandes rasgos, esto es lo que genera la testosterona y esto es lo que les invito, les digo, a la autoexploración, donde si voy haciendo un registro, yo voy a saber cómo es mi ciclo. Entonces, autoexploración implica, les decía, sueño, hidratación, alimentación, cuántas horas de trabajo estoy metiendo al día, porque a veces también trabajamos de más y eso agota las energías, cómo me estoy alimentando, en qué cantidad y si esto es un balance y un equilibrio como para que mi cuerpo tenga lo que necesite y de este modo no afecte mi ciclo hormonal. Mi ciclo hormonal se va a ver afectado directamente por cómo me estoy cuidando yo y qué es lo que estoy haciendo con mi cuerpo. Entonces, no sé si queda contestada la pregunta, Arnoldo, espero que sí. Pero eh, sí, eso va en cuanto a la autoexploración. Todo, a veces también hasta cómo mantienen las relaciones sexuales. Por eso es importante ir con un experto, porque yo les puedo dar algunos tips, pero luego y es como, ¿y qué hago con la información? O sea, ustedes pueden tenerla, pero si no hay un acompañamiento con un profesional es como de, bueno, sí, ya vi que cada 8 días pasa esto, y luego, ¿qué rollo? Entonces, ahí es donde entramos. Mira, bueno, cuando te enojes, entramos con técnicas, con maneras de respiración, a indagar muchas cosas y para esto sirve el acompañamiento psicológico y sexológico, donde sí es la autoexploración, pero también es el cómo lo voy a compartir. Y no nada más es como acompañamiento psicológico, también por ejemplo, en los grupos de AA y en todas esas cosas, de repente hacen algunos registros donde es escritura, escritura, preguntas, es autoanálisis, es estar escribiendo y después esas escrituras se comparten con alguien más. No nada más se quedan ahí en la escritura. Entonces les recomiendo mucho que si van a empezar con una autoexploración, busquen a alguien con quien compartir, alguien de que sea de su confianza o que sobre todo les pueda ayudar y sacar de donde están. Puede ser un ginecólogo o algún especialista, un proctólogo. Va dependiendo, alguien con quien ustedes tengan confianza. Obviamente yo les abro las puertas del consultorio y si algo de lo que les digo les llama la atención o tienen más dudas, de verdad, el tema es muy amplio y cada hombre es diferente, cada caso es distinto. Entonces, pues es cuestión de cada persona. Tengo por acá, me parece que llegó otra pregunta. Sí. Hola Marisol, ¿cómo influye el ciclo hormonal en los hombres para tener niño o niña? Gracias. Hola Diana. Esa es una muy buena pregunta. Ya ven que, bueno, la testosterona en el vientre materno es la que genera el cambio cromosómico. Es decir, si hay una carga de testosterona mucho más alta, va a generar que el resultado sea niño y si hay una carga hormonal de testosterona más baja va a ser
niña. Entonces, es como, es un proceso muy complicado y muy detallado. Hay varios videos en YouTube donde explica este proceso hasta como con monitos y con gráficos, donde es muy fácil entender cómo es que la testosterona genera este cambio en el vientre materno desde que estamos, ya cambia el sexo. Entonces ya ven que es como cromosoma XX y como cromosoma XY. Entonces la testosterona es la que genera este cambio en el sexo. Entonces sí influye la hormona del hombre, pero el ciclo hormonal pues también pudiera influir por los altos picos de testosterona, pero realmente la verdad en esto del cambio del sexo del niño, sí hay muchos estudios, sí hay muchos lugares que ya lo avalan, pero tampoco es como que sea un 100% seguro. Cuando estamos hablando de todo esto es como un 70% de probabilidad, porque como les comentaba, el ciclo hormonal puede variar de acuerdo a la alimentación, al sueño y muchas otras cosas. Entonces, independientemente de que ya lo conozcamos y de que yo quisiera a lo mejor tener un niño, ya sé que mi pico hormonal son los primeros días del mes, puede haber alguna variación o a lo mejor la carga de la mujer no es la exacta porque también tiene que haber una combinación con la oxitocina y otras hormonas femeninas. Entonces, si no es la misma, hay así pequeñas cositas que cambian el sexo, pero sí hay mucha literatura hasta acerca de las posiciones que pueden utilizar para generar el cambio del sexo, el ciclo lunar, el ciclo de la mujer y luego combinarlo con el ciclo del hombre. Y muchas de las veces cuando combinas todo esto y el ritmo de los dos, sí se generan casos exitosos del control del sexo de los niños. Pero hay parejas que lo han intentado y no les funciona. En mi caso sí he conocido varios donde sí lo controlan muy bien, saben cuándo embarazarse sin necesidad de anticonceptivos. Si llevas un registro muy detallado y conocen el ciclo, específicamente el de la mujer, sí pudieran generar alguna elección, si le pudiera llamar así, en el sexo del niño. Nada más que es un tema muy detallado y tiene que ver mucho con cada pareja, con cada mujer y con cada hombre, como les digo. Siempre es mucho, mucho registro. Esto lo pueden ver en las clínicas de fertilidad, donde me empiezan a ir ustedes y sí les piden que lleven cierto récord o cómo, qué es lo que han intentado. También en la Iglesia Católica hay algunos cursos, no me gusta mucho alentar a ciertas religiones ni nada de esto, ni meterme en esos rollos, pero hay algunos cursos muy buenos donde explican el ciclo hormonal, porque como ellos están muy en contra de todos los anticonceptivos que no tienen que ver con el ritmo, que es el ritmo es conocer el ciclo hormonal, lo imparten mucho y lo explican muy bien, entonces igual y pues por ahí como herramienta estará bien utilizarlo, no implica que como ya voy a ir ya me voy a ser católico y ya, entonces no, al final de cuentas es una herramienta más, pero sí me ha tocado ver muy buena información porque se meten mucho a explicarlo, porque es el método que ellos conocen natural para no ir en contra de tu naturaleza y no invadir con algún otro método anticonceptivo. Entonces, definitivamente influye, nada más que les digo, si es un tema muy especializado y no hay a diferencia de en la mujer, que hay un ciclo muy definido y es mucho más fácil también saber en qué momento pudiera influenciar cuál hormona, en el hombre es mucho más variado. Entonces, espero haber contestado igual la pregunta. No sé si hay alguna más. Muchas gracias a todos los que me han estado viendo, si se quedaron aquí desde el principio hasta el fin. Ahí voy, poco a poco con los temas. Me gustaría mucho que me hicieran sugerencias, porque obviamente yo voy sacando los temas de lo que yo creo que a ustedes les puede interesar. Y sobre todo muchos temas los saco de consulta, del común, de lo que me van preguntando, de lo que va saliendo por ahí. Digo, este tema es bueno hablarlo y es bueno sacarlo. Pero definitivamente me gustaría más que ustedes me sugirieran qué es lo que les gustaría escuchar, de qué les gustaría que hablara, para pues que ustedes queden contentos y que interactuemos un poquito más. Gracias a ti, Diana. Espero que sí se haya quedado contestada la pregunta. De todos modos, tengo por ahí contacto de una doctora que es muy buena con todo esto, para todo lo de la sexualidad. Es importante decir que mi base es psicología y es muy diferente a un doctor y es que su especialidad sea sexología. Puede ser la misma especialidad, pero la base es distinta. Entonces, sí son apoyos diferentes, pero somos complemento todos de todos. Y aparte recuerden que nadie maneja las cosas de manera similar. Igual, no, igual puede ser similar, pero nunca es igual, siempre hay un cambio. Entonces, pues bueno, creo que por el día de hoy sería todo, salvo que ustedes tengan alguna otra preguntita por ahí. Espero que haya quedado un poco más explícito este tema. Es un tema, a mí me gusta mucho, pero la verdad, como les mencionaba en el podcast, les recomiendo que vayan a escucharlo.
No estoy muy empapada en el tema, sí me falta un poco más, pero es un poco difícil encontrar la literatura o todo el respaldo bibliográfico que tenga que ver con este tema. Si ustedes tienen algo, me encantaría que me mandaran, ya sea por inbox o aquí por aquí, y hacer como este intercambio de información me gustaría mucho, porque si es un poco difícil encontrar artículos, sobre todo sustentados científicamente o que ya tengan como algo avalado, ya sea un estudio. Son como muchas teorías, son muchas maneras de ver la sexualidad masculina, pero sí hace falta mucho, mucho meternos en todo esto. Como profesionista les invito, me encantaría colaborar también en algo con todo esto, pláticas más para los hombres. Sí estamos muy focalizados en atender a la mujer, no digo que no sea importante, claro, todos estos temas son importantes, pero a veces abandonamos mucho al hombre, lo dejamos de lado y creemos que atenderles es como hasta quitarles su masculinidad porque ellos no pueden solos y al contrario, nada más a veces, de hecho con ellos un empujoncito, tantito nada más explicarles otras cosas y ellos solo salen. Son mucho más prácticos los hombres que las mujeres definitivamente. Eso tiene que ver con la funcionalidad de su cerebro, no con que sean mejores o peores. Nada más tiene que ver con las funciones que hay aquí, cómo funcionan sus hormonas y pues somos un complemento hombre y mujer y al ser una pareja podemos complementarnos muy bien al conocernos cada vez más. Hola Fátima, ¿qué, ¿quién tiene poder sobre tener gemelos o más bebés? Lo de los gemelos tiene que ver con la herencia. Por ejemplo, si en tu familia, y creo que me parece que es en la tercera, a partir de la tercera, cuarta y sexta generación o algo así, es decir, si tus abuelos tuvieron un gemelo, el que sigue no va a tener, el que sigue tampoco, y el que sigue ya es probable que sí lo tenga, si no me equivoco es una, dos. Algo así es. Si los abuelos ya tuvieron, la tercera me parece que ya serías tú o serían tus hijos. Entonces, si de parte de tu lado de familiar hay rastro de gemelos, es probable que entonces tus hijos pudieran ser gemelos. Si de parte de ambos hay gemelos, entonces pudiera ser que sí salga. Pero esto no tiene que ver con el sexo, más bien tiene que ver con la genética y con la herencia familiar. Lo de los gemelos. Y los bebés también, sí, tiene que ver con eh, más que nada genético y hereditario, porque el decir que las hormonas influenciarían en tener más bebés tendría que ver con, o sea, nos afectaría mucho a todos. Entonces, sí pasa que hay ciertas mujeres que son un poco más fértiles o estas mujeres que pueden llegar a tener 8, 7, 6 hijos, pero no todas las mujeres tienen esa capacidad. Sí tiene que ver mucho con la genética. Entonces, más que hormonal, es ya... Ay, un nombre, pero sí, genético. Ya viene implantado generacional y no tiene que ver ya con lo hormonal. Obviamente las hormonas influyen, pero no es la carga principal. Entonces, bueno, ahora sí, no sé si hay alguna otra duda por aquí. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Me encanta que haya más interacción en los en vivo porque para esto son, para que ustedes puedan contestar sus preguntas, que me pongan a prueba porque aparte me gusta a ver si me agarran en curva. También me encantaría que si algo de lo que digo no les cuadra, me digan, ¿sabes qué? Como que eso que dijiste, como que no. O tengo este artículo que lo que tú me estás diciendo no es cierto. Estaría muy interesante, me gusta mucho escuchar todos los puntos de vista y que me amplíen el cerebro, porque no siempre lo que decimos es verdad. Yo no creo en las verdades absolutas, hay verdades relativas, cada quien tiene su verdad. Entonces, pues bueno, por el día de hoy sería todo. Muchas gracias a todos por verme. Les repito, tengo mis redes sociales, soy psicóloga y sexóloga Marisol Fernández. Estoy en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, en todos lados. Por ahí vayan, suscríbanse, síganme y háganme sus preguntas. Pueden hacer cita por medio de inbox, principalmente en Facebook, que es donde atiendo citas. Ahí pueden obtener mi teléfono y agendar una cita conmigo para atenderles en terapia psicológica individual o en pareja también puede ser. Y recuerden que está la especialidad de sexología que nos ayuda mucho como herramienta para deconstruirnos un poquito más. Que tengan muy bonito día, muy bonito fin de semana, ya es jueves y que les vaya bonito. Bye.